Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el quinto domingo de Pascua, de Cuaresma. Y en este domingo es el domingo anterior al comienzo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un domingo, pues en ese sentido, especial. La semana que viene comenzaremos propiamente la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Y en este último domingo, después de haber ido caminando todos los domingos junto con el Señor para prepararnos a llegar a la Semana Santa, pero sobre todo para llegar a la Pascua, hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de algo que resulta interesante. Y es que Jesús con los apóstoles habían ido en varias ocasiones a Jerusalén. Esta era la última vez que iban a Jerusalén. Se retirarán de Jerusalén y a la semana volverán otra vez a Jerusalén y empezará la pasión. Bueno, pues en este momento en que estaban allí en el templo, estaban pues haciendo como todos los buenos judíos, ir al templo para honrar a Dios nuestro Señor. Se acercaban las fiestas importantes de cualquier judío, las fiestas de la liberación. Los había liberado Dios nuestro Señor de Egipto, de ser esclavos, y los había llevado a la tierra prometida. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo que es muy interesante, sobre todo en el mundo hoy que vivimos, que hay una serie de categorías que son diferentes a las de antes, de hace algunos años. Hay un cambio sustancial en el mundo en que vivimos. Hay un cambio de generación, de época. Y es que los griegos no eran el pueblo elegido. Y Dios había venido a salvar al pueblo elegido. Nosotros vemos cómo muchas veces los judíos hablaban en forma personal: nosotros somos los escogidos. Y muchas veces vemos como nuestro Señor Jesucristo dice en varios momentos: he venido al pueblo de Israel, he venido al pueblo que Dios nuestro Señor escogió. Ahí hizo una alianza con él en el monte Sinaí, las tablas de la ley, esas tablas que tenían ellos en el templo, en el lugar más sagrado, lo más dentro del templo, que solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y parecería que
son algunos los privilegiados de Dios nuestro Señor. Nosotros los católicos, los demás, pobrecillos, no tienen lo que nosotros tenemos, ¿no? No tienen los sacramentos, y nosotros sí los tenemos. Entonces muchas veces, como hacemos yo y los otros, aquí también se ve un poco eso. San Pedro en algunos momentos no fue muy consciente de que había sido elegido para todos, de que Dios nuestro Señor había creado el mundo no para algunos, sino para todos. Y estos griegos representan de alguna manera eso, representan esos hombres que quieren ver a Jesús. Ellos preguntan a Felipe, queremos ver a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros a nuestro alrededor tenemos personas, hombres y mujeres, jóvenes y ya maduros, que quieren ver a Jesús? ¿Y quiénes son los que les llevaron a Jesús a esos griegos? 2 apóstoles, Felipe y Andrés, que eran cuates, eran amigos. Los dos eran de colores, ¿no? No blancos solamente ahí, o negro. No, eran de colores. Colores, yo qué sé, como el del Sagrado Corazón de Jesús, que es rojo, y el de la Virgen María, que es azul, ¿no? Una combinación así. Bueno, pues son ellos los que le llevaron a Jesús para que lo pudieran ver. Nosotros también tenemos que ser, de alguna manera, esos apóstoles. Tenemos que ser Felipe y Andrés. Cuando quieran ver a Jesús, ¿a quién van a ver? A mí. Te van a ver a ti. Y tú eres el traductor de Jesús. Tú eres el transmisor de Jesús. ¿Y cuál es el rostro que tú debes tener? Para que cuando te vean digan, sí que es atractivo Jesús. Los griegos quieren ver a Jesús. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que hoy este Evangelio nos da. Soy el Evangelio vivo de Cristo ante las personas que me rodean. Tú eres el Evangelio vivo de Cristo para que las personas puedan ver a Jesús. Y ver a Jesús en este Evangelio, habría 3 elementos que nosotros hemos intentado vivir en esta Pascua, en esta Cuaresma, que nos los propusieron el miércoles de ceniza y que de alguna manera están insertos aquí en este Evangelio. Si ustedes recuerdan, cuando empezábamos la Cuaresma, la Iglesia proponía 3 medios que te podían ayudar a hacer este camino: la oración, el ayuno y la limosna y la caridad. Bueno, pues aquí en este Evangelio, de alguna manera, podemos ver esos 3 elementos. La oración. Los griegos quieren ver a Jesús, hablar con Él, conocerle, intimar con Él. No lo vemos y no lo van a ver solamente con los ojos, quieren intimar con Él. Muchas veces cuando nosotros estamos en una reunión y estamos conviviendo y compartiendo con los demás, queremos hablar, ¿no? Cuando hay mucho ruido alrededor, resulta muy difícil hablar, ¿no? Y los millennials, los jovencitos de aquí que tienen la capacidad de tener ruido y hablar, pero los viejecitos como yo que no tenemos esa capacidad, cuando hay ruido, híjole, qué rollo, ¿no? No puedes hablar, no puedes crear una conversación y estás a cada momento diciendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues los griegos no querían verlo tanto exteriormente, querían intimar con Él, querían conocerle en su interior. Cuando yo llego a la capilla, ¿en cuánto tiempo me aburro? ¿En cuánto tiempo ya tengo hormiguillas ahí donde me estoy sentando? Porque he ido allí para hablar con Jesús, para conocer a Jesús. ¿Y en cuánto tiempo te aburres cuando estás viendo esa última serie, ¿no? Érase una vez. No sé si han visto Érase una vez, pero están todos los personajes de los cuentos ahí mezclados. Es fantástica. Y están buenos y están malos, aunque los buenos se convierten algunas veces en malos y los malos en buenos, pero al final, impresionante. ¿En cuánto tiempo te aburres?
¿Verdad que nos aburrimos un poquito más y empezamos a movernos en algunos lugares sagrados y en algunos lugares comerciales como el tiempo pasa y pasa volando? Queremos conocer a Jesús, queremos hablar con Él. Tenemos que desarrollar, estimados hermanos, esa capacidad de hablar con Dios. Tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor esa capacidad. Y la Cuaresma ha sido un momento donde tenemos que ir creciendo en ese diálogo. A una persona que tú amas, no te cansas de estar con Él. Una persona que no la amas tanto, pues es un poco más fácil dejarla. El segundo elemento, el ayuno, el sacrificio. ¿Qué le responde a la pregunta de que quiero conocerte a los griegos Jesús? Es muy curioso lo que le responde Jesús. Él les dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Es darte, es entregarte, es perderte para que el otro tenga vida. Una mamá y un papá es lo que más se parece a Dios. Ellos aman a sus hijos hasta dar su propia vida con sacrificio y no les importa perder para que ellos ganen. Incluso si un papá y una mamá se parecen mucho más a Dios, los abuelos son el top de la semejanza a Dios. Porque los abuelos no solamente quieren a sus hijos, sino que también quieren a sus nietos. Tienen un corazón mucho más grande. Dios es lo mismo con nosotros. Dios se entrega, se da, se pierde para que tú puedas crecer. Los padres humanos se quedan reducidos al lazo biológico. Queremos principalmente a nuestros hijos, a lo que es nuestra familia, a lo que es el contorno biológico, pero Dios supera ese contorno biológico y Dios se entrega y se da, se sacrifica por amor a todos. Da su vida por todos, por los blancos y por los negros, por los europeos y por los chinos, por los hombres y por las mujeres, por todos, por los que son cristianos y siguen sus mandamientos y por los que no los siguen sus mandamientos. Se entrega por todos. Dios da su vida. Si nosotros queremos tener éxito existencial, tenemos que saber dar la vida por las personas que amamos y abrir nuestro corazón para que con nuestro corazón cada día ame más. Y en tercer lugar, el tercer elemento que nos pide que vivamos en esta Cuaresma es la caridad. La caridad de atraer al amor de Dios a mis hermanos. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí? Pues nos da un poco la pista. Cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Ser elevado para atraer. Salir de tu zona de comodidad, de tu zona de rutina, para poderte abrir a los demás. Y eso es lo que nosotros llamamos, dentro de nuestro movimiento, el Regnum Christi, el apostolado, el comprometerse a hacer algo por los demás. Algunos en el tema de la familia, otros en el tema de los jóvenes, otros en la promoción vocacional, otros en las obras de caridad cristiana. Salir, subir un poco para atraer a los demás al amor de Cristo. Salir un poco de tus fronteras para poder llevar el amor de Dios a las personas que no lo tienen. Si quiero vivir, tengo que salir. Dar testimonio no solo de palabra, nos decía hoy el Papa en el Ángelus, sino con tu ejemplo, con tu vida. Esta súplica de los griegos a los apóstoles es la misma súplica que nos hacen los pobres, los que necesitan de amor, los que necesitan de cariño, los que necesitan de pan material y espiritual, para poder ellos encontrar, como nosotros hemos encontrado, el gran amor de Dios nuestro Señor. Por eso, tengamos un corazón que, con esta música de fondo tan bonita,
un corazón que nos abra a los demás, que no tengamos miedo de abrir nuestra alma, de abrir nuestra capacidad de luchar por los que son a lo mejor diferentes, pero que en el fondo son mis hermanos. Y eso es lo que era y representan estos griegos. El dueño de una tienda colocó en el escaparate de su tienda un anuncio que decía: cachorritos en venta. Y es esa clase de anuncios que siempre atrae a los niños. Y pronto apareció un niño allí en esa tienda para preguntar cuál era el precio de los perritos. Y entonces el Señor les dijo que entre 10.000 y 50.000 pesos era el precio de los cachorritos. Y el muchacho metió la mano en la bolsa, sacó el dinero que tenía y pues tenía 1.000 pesos que le habían dado para el domingo, para sus cositas. Y entonces el niño preguntó, ¿podría ver a los perritos? Y entonces el dueño metió un silbido y vino la perra y había 4 o 5 perritos allí, ¿no? Pero el último iba como cojeando. Y cuando los vio el niño y vio que el último estaba rezagado de todos los demás, le dijo, ese es el que yo quiero, ¿qué le pasa? Y entonces el Señor le dijo, bueno, pues cuando nacieron los perritos estaba el veterinario y tuvo un problema de cadera. Entonces, pues anda cojito, no se va a recuperar. Dijo que no podría recuperarse y que siempre se quedaría el perrito pues rezagado y cojeando. Y entonces el niño dice, ese lo quiero para mí. Y el Señor le insistió, dice, pero es que está cojito, nunca va a poder correr, nunca va a poder lo que hacen todos los perritos. Dice, se lo compro. Dice, no, te lo regalo, porque pues no tiene valor, pues no lo voy a vender ese perrito. Y el niño le dice, todos los perritos tienen dignidad, todos los perritos son iguales, todos los perritos tienen valor. Sacó su dinero, le dio los 1.000 pesos y le dijo, te voy a ir pagando todos los meses por ese perrito hasta que cumpla lo que está costando cada uno de esos perritos. No puede correr, pero hay muchos que tampoco pueden correr. Y entonces en ese momento se levantó él su pantalón y la pierna que tenía el muchacho era una pierna ortopédica, porque él había tenido un problema y se había quedado sin pierna. Y dice el niño al Señor, el perro, este perrito, sabrá que yo le comprendo. Y le respondió el dueño, hijito, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. No si eres bueno o malo, no si eres inteligente o menos inteligente. Te ame por lo que eres, por tu dignidad. Y en el mundo hay muchas injusticias, pero para Dios todos nosotros somos sus hijos queridos. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido. Y ese es Dios para nosotros. Llega a los griegos y a los judíos, llega a todo el mundo. Ojalá veamos en ese ejemplo de Jesús, que se entrega a nosotros sin medida, sin fronteras, un estímulo para ser nosotros ese cristiano abierto que dé ejemplo a todos. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar todos juntos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo.